¿Tenemos todos ahí? Marcos capítulo 10, versículos de 23 en adelante. El tema de ahora es, dígalo conmigo, mi propia justicia. Dígalo, mi propia justicia. Ese es el tema de ahora. Y dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres, que dice ahí, es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno, no hay ¿cuántos? Ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, repita, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Oh buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Señor, suplicarte que nos hables al corazón. Enséñanos, Dios, enséñanos, Padre Celestial, porque queremos aprender, queremos ser más parecidos a lo que nosotros debemos de ser, Señor. Queremos ir creciendo, Padre, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así queremos crecer, Señor, no para atrás. Ni siquiera queremos tener pausa, Señor, sino que queremos crecer. Sé que eso es difícil, sé que hay que estar atento, sé que hay que olvidarse de muchas cosas y estar preocupado por el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Pero te suplicamos, Dios, que nos hables del corazón, que nos enseñes en esta noche, Señor, cómo es nuestra propia justicia, cómo es que seremos salvos, cómo es, Señor, que nosotros vamos a lograr lo que hasta ahorita no hemos podido lograr, Señor. No hemos podido ser perfectos. No hemos podido ser buenos, no hemos podido ser mejores tanto como tú quieres que lo seamos. Así es que nos ponemos en tus manos, Señor, y te imploramos que nos hables al corazón, abre nuestro entendimiento y enséñanos hoy. Espíritu Santo, te lo imploro en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz, háblanos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que estamos en un tiempo donde se valora mucho la estima personal. Yo creo que eso siempre es así, ¿no? Siempre ha sido así, y es más conveniente que una persona esté segura de sí mismo y que confíe en sí mismo cuando hace cualquier cosa. Así enfrentamos los retos con un poquito más de certeza, ¿verdad? En cuánto nos vamos a desarrollar. Pero ahora se valora y se sobrevalora la autoestima, la estima personal, ¿verdad? Y el amor propio, ¿verdad? He escuchado predicadores hablando de que nosotros, que Dios nos manda a amarnos y superamarnos a nosotros para que podamos amar a los demás, ¿verdad? Pero eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque estamos nosotros especializarnos a autoamarnos. Quien se justifica los errores somos nosotros. Vemos el pecado en otros y lo señalamos, pero para nosotros siempre tenemos alguna justificación. Bueno, es que ahí lo que pasó fue esto, y entonces pensamos que las cosas malas que nosotros hacemos no son tan malas, o que tenemos algún tipo de justificación
al respecto. Entonces, esta generación está así, ¿verdad? Ámate, crece y nos enseñan y enseñan a nuestros muchachos a ser súper independientes, ¿verdad? De tal manera que, según como enseñan acá, los muchachos ya no deberían de necesitarle emocionalmente a usted después de los 14, 15 años. Pero la realidad es otra, pues, porque los muchachos entran a otro problema más grande y es donde más necesitan la ayuda de los papás. Pero la independencia personal está súper valorada en este lugar. Entonces, en esta cultura. Entonces, amados hermanos, estamos especializados a amarnos, queremos ser independientes, queremos vivir nuestra vida como a nosotros nos da la gana, de tal manera que esta sociedad repudia, oiga bien, por favor, porque yo creo que ningún inconverso aceptará que odia a Dios. ¿Verdad? De repente pregúntele a una persona que no es creyente, ¿y tú qué sientes por Dios? ¿Verdad que tú odias a Dios? Le aseguro que le va a decir, no, yo soy, ¿cómo se llama? Yo no tengo ninguna opinión al respecto, pero la Biblia dice que el incrédulo odia a Dios. Con que nosotros que somos creyentes, oiga bien, nosotros que somos creyentes, nacidos de nuevo, nos cuesta demostrar el amor que decimos creer por Dios. ¿No cree usted? La Biblia dice que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Yo creo que ni 5 minutos hemos podido demostrarlo constantemente, que amamos a Dios más que a nuestra familia, más que a nuestro trabajo, más que a nuestra comodidad. Dejamos a Dios en segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, ¿verdad? Y cuando el Señor dijo, hablando del discipulado, hablando de ser discípulo, que a quien no repudia a su madre, a su padre, etcétera, ¿verdad? Y me ame a mí, o sea, lo que el Señor está diciendo, quien me ame, quien no me ame de tal manera que el amor que tiene por su padre o su madre parezca repudio, no es digno de mí. No está diciendo, oiga bien, no nos está diciendo que odiemos a nuestros padres. Está diciendo que el amor que debemos sentir por nuestro Dios tiene que ser súper más grande que el amor que tenemos a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y amados hermanos, verá qué conveniente es eso. Porque en esta tierra lo que más amamos es nuestra familia, ¿sí o no? ¿Cuánto necesitamos el bien de nuestra familia? ¿Cuánto? Entonces, ¿quién puede darnos el bien de nuestra familia? Dios. Y entonces, amados, cuando nosotros pensamos así, vemos la conveniencia de tener el amor de Dios por sobre todas las cosas. No a la par de mi familia, no abajo de mi familia, sino que arriba de mi familia, para que Dios cuide, oiga bien, para que Dios cuide mi familia, mi trabajo, para que Dios me cuide a mí, porque yo lo he puesto en un lugar especial. Pero esta generación no piensa así. Odia a un Dios que es santo, porque tiene valores santos, porque nos juzga con valores santos, y odia mucho más a un Dios que además de santo es soberano. Es decir, está sobre nosotros y rige nuestras vidas, y Él hace en nuestras vidas lo que nosotros querramos. Entonces el mundo no quiere nada con Dios. De hecho, muchas veces nosotros nos es más práctico, más en esta tierra, ¿verdad? Donde hay trabajo, donde hay bendición. Si bien es cierto, Israel es la tierra que fluye leche y miel, pero aquí se les carga un poquito de leche y miel, encuentra, brother. Aquí hay bendición. Y yo le recalco algo, amados hermanos, y ponga atención a esto. Estamos en el país más rico del mundo y estamos en el sector más rico del país más rico del mundo. ¿Está conmigo? Aquí vivimos, en este lugar estamos. Pero aunque estemos en este lugar, las riquezas y todo lo que existe sigue siendo de Dios. Y muchas veces esa riqueza no llega a nosotros o no satisface nuestro corazón porque las tenemos arriba de Dios y no abajo de Dios. Y entonces vivimos para generar riqueza y no para generar obediencia y amor por Dios. Y nuestros hijos viven así. Amados hermanos, esta generación hedonista busca por todos los medios, busca hacer a un lado
cualquier dolor o algo que cueste. Le cuesta mucho a esta generación postergar la satisfacción, ¿verdad? Que no, estudia, prepárate, haz esto, haz lo otro y deja eso para después. Después tendrás tiempo para eso. Le cuesta mucho y hacer a un lado el dolor le cuesta mucho, y es una generación que quiere vivir de fiesta en fiesta porque cree que vivir en placer es una buena vida. Darle gusto al cuerpo, eso es lo que quiere, pero en algún momento de nuestra vida, usted y yo le hemos intentado dar gusto al cuerpo de muchas maneras y nos hemos dado cuenta que eso siempre deja sed de más, deja insatisfacción, porque el corazón del hombre en esencia está insatisfecho y así estará, porque hay un hueco en el corazón que no lo llena la comida, las riquezas, ni nada de esta tierra, porque nada de lo que usted se coma, nada de lo que usted se ponga, nada de lo que usted haga llega a su alma. Solo Dios puede llegar a su alma y por eso es el único que puede satisfacer su corazón, amados hermanos. Pero nos vemos presionados por toda esta cultura y entonces es conveniente pensar que yo puedo hacer de mi vida lo que me da la gana y que yo no voy a tener un Dios que me va a juzgar. Y fíjense, se sustituye al Dios de la Biblia por un Dios que ama incondicionalmente. Ponga atención a esto, y esto creo que se lo he explicado en varias ocasiones. El amor de Dios es incondicional, dicen. Y todos hemos creído eso. Pero ¿y entonces por qué, si el amor de Dios es incondicional, por qué manda al incrédulo al infierno? Porque el amor incondicional, ¿cuál es la característica del amor incondicional? Que no tiene condición. Es decir, que te amo tal como eres. ¿Y si no me convierto? O sea, sustituyen a un Dios que me ama tal como soy, un Dios que está para servirme, para bendecirme, apoyarme, pero no para juzgarme. Ese es el Dios de esta generación. Y ese no es el Dios de la Biblia. Pastor, eso no me gusta de que Dios no me ama incondicionalmente. Amor, le iba a decir amado. Ni nuestra esposa nos ama incondicionalmente. ¿Está conmigo? Pórtese mal, bro. Pórtese como se portaba hace algunos años. ¿Usted cree que a esta altura le van a aguantar? No. No. No lo hacen, bro. No se engañe. No hay nadie, ningún ser humano, ninguna criatura que ame incondicionalmente. Mucho menos Dios, que es el Rey del universo. Amados, ni siquiera un pajarito, narra la Biblia, que muere, cae al suelo y muere sin la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar presente, quiere pertenecer, quiere gobernar, quiere que nada suceda en este universo sin su voluntad. Y entonces, ¿por qué piensa usted que usted va a poder hacer lo que quiera y Dios se va a quedar? No te preocupes, hijito, yo te amo tal como eres. Amados, mire, si Dios nos amara tal como somos, ¿por qué nos hace nacer de nuevo? ¿Por qué cambia nuestro corazón? ¿Por qué nos da los frutos del Espíritu? Si me amara tal como yo soy, me aceptara tal como soy, y eso no lo hace Dios. Entonces, mis queridos hermanos, es un problema en esta generación y cree, oiga bien, quiere que ser aceptado como es. En este tiempo, amados, escuchaba a una persona explicar estas cosas, ¿verdad? Este tiempo del feminismo, donde se valora y no se ven como defectos lo que hace una mujer. No, si tú quieres vivir de tu cuerpo, pues potencia eso y así y eres libre para hacer con tu cuerpo lo que le da la gana. Y amados hermanos, todos los que son defectos, todos los que antes se consideraban errores, sea hombre o mujer, este mundo ahora los potencia, los aplaude, los disfruta. Y ahora tenemos mujeres que son empoderadas, viviendo y sacando el poder y la riqueza, y no solo mujeres, sino que también hombres, de su propio pecado. Y todo eso lo aplaude esta generación.
Y se olvida que un día todos vamos a estar enfrente del Señor. Y ese día lo vamos a tener como nuestro juez o como aquel que ya nos salvó. Y entonces en este país de bendición es bien difícil, oiga bien, es bien difícil tener un corazón sencillo. Dice la Escritura que un corazón constrito y humillado. Mire, la contrición es un corazón arrepentido. ¿Se recuerda que la otra vez le explicaba lo que es la contrición y lo que es la atrición? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Sí? No, ¿verdad? No se acuerda. Bueno, les expliqué que la atrición es aquel aparente arrepentimiento que tienen las personas porque han sido descubiertos y van a ser castigados. Como cuando usted encuentra a su niño comiéndose las galletas que no se tenía que comer. ¡Ajá! No, papá, no, mamá, no me vaya, ya no lo vuelvo a hacer, me arrepiento. No se está arrepintiendo, no, está abatido por la pena. Esa es la atrición. La contrición es el dolor que tenemos por haber ofendido a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y por eso dice la Escritura, un corazón contrito y humillado, ¿qué pasa? No rechace, Señor. Entonces Dios quiere que a usted y a mí nos duela el ofenderle. Eso es lo que Dios quiere. Y entonces, amados hermanos, entramos a esta vida donde nadie quiere saber la voluntad de Dios, ni los mismos creyentes, amados. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Mire, estamos en una época donde la iglesia tiene tanta ignorancia de la palabra de Dios. Eso es increíble. En algún día, mire, amados hermanos, en algún tiempo en la historia, cuando alguien decía ser bautista, eso era sinónimo de conocimiento bíblico. Oh, es un bautista. Además decían, ¿verdad?, que los pentecostales eran mucho aquí y que los bautistas eran mucho aquí. Amados, ahora revise la iglesia, ni aquí ni en ningún lado. Y solo somos emociones, emociones, emociones y prosperidad y prosperidad. Así está la iglesia. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? A eso se refiere. A que el corazón del hombre está tan ensimismado que quiere, oiga bien, quiere ser valorado en su propia justicia. Y si Dios no me acepta tal como soy, yo no quiero nada con Dios. Y de tal manera, amados hermanos, que la gente dice, mira, la cuestión es que si yo no puedo cumplir tus parámetros, es porque tus parámetros están mal. Ese es el relativismo. Y entonces no, el problema es que a ti te juzga Dios y tú me quieres juzgar con tus parámetros. Yo no creo en tu Dios y por eso yo vivo libre. Ese es el sentimiento de esta generación. Y muchos, amados hermanos, están queriendo vivir con su propia justicia. El texto que nosotros acabamos de leer tiene como contexto aquel episodio cuando un muchacho, dice la Escritura, rico, y cuando la Biblia asegura algo, es que lo es en gran manera. Por eso es que, por ejemplo, cuando habla del rey David, dice que el rey David era rubio y era hermoso desde la coronilla hasta la planta de los pies. Entonces el rey David era un guapo. Cuando dice de una mujer que era hermosa, cuando la Biblia asegura la hermosura de una mujer, es que verdaderamente esa mujer detenía tráfico, brother. Entonces, cuando la Biblia habla de un joven rico, era una persona que tenía plata. Y él se acercó al Señor Jesucristo. Y entonces el muchacho, y además de tener dinero, era un muchacho decente. Oiga bien, reconocido por todos en su decencia, en su justicia y en su vida religiosa. El muchacho no hablaba mentiras, sino que oiga bien, era un buen muchacho. ¿Era cómo? Un buen muchacho. ¿Verdad? Como muchos
presumen de sus muchachos. Es un buen muchacho. Eso era el joven rico. Y entonces él se acercó y vio al Señor, escuchó hablar del Señor Jesucristo y se acercó a él y le dijo, maestro bueno. Desde ahí usted se da cuenta que es un muchacho súper respetuoso, porque su riqueza no lo llevó a ser, ¿cómo se llama?, pedante ni nada, sino que de un solo fue, y dice, si usted lee los textos anteriores, que él dobló su rodilla, es decir, que él se arrodilló delante del Señor y le dijo, maestro bueno. Y usted conoce la historia cuando él le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y toda la historia. Y entonces, en este Evangelio de Marcos, quisiera que fuera conmigo, por favor, un poquito más atrás en el versículo, quiero ver, Marcos dice, vamos a ver dónde es, porque el texto enseña, amados hermanos, que Dios lo amó. Dice, versículo 19, 10-19, dice, versículo 19, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ve el versículo 21, lo interesante del versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, mire qué dice, le amó. ¿Por qué cree que Jesús aparece? Porque Jesús amaba a toda la gente. Pero ¿por qué cree que la Biblia resalta el que Jesús lo haya amado? Porque delante de él estaba, ¿un qué le dije que era? Un buen muchacho. Así como usted se da cuenta que de repente conoce a un muchacho con un buen testimonio. Un muchacho decente, un muchacho responsable. Y usted dice, qué bonito ese muchacho, ¿verdad? Qué bien se siente, porque pues sí, ahora los muchachos nos saludan, los muchachos son irreverentes, etc. Entonces dice que Jesús le amó. Y entonces la Escritura dice que el Señor le dijo, una cosa te falta. El muchacho se había esforzado por cumplir la ley. Y cuando le dijo, una cosa te falta, yo me imagino que el muchacho habrá dicho, oh, ya estuvo, ya la hice, solo eso me hace falta. Ajá. ¿Qué es lo que me hace falta? Mire lo que dice. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. ¿Cuántos? Una cosa te falta. Anda. Qué difícil lo que le dijeron, ¿verdad? Porque ¿cuál era una de las características del muchacho? Que era rico, ¿verdad? Pero algunos les vende todo lo que tiene. Solo que vende los zapatos, patrón. Pero el muchacho tenía plata. Y entonces dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No le dijo mételo al banco, no le dijo tráetelo, sino que vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Mire, le ofreció el cielo el Señor ahí y le dijo otra cosa. Ven, ¿y qué? Le dio la oportunidad de su vida, de ser parte del ministerio del Señor. Y ven y sígueme, pero le dijo, tomando tu cruz. Porque ese tomar tu cruz es estar dispuesto a morir. Alguien dice, no, pastor, mi cruz es mi esposo. No, hermano, no. Todos los judíos entendían bien esto. Miles de judíos habían sido crucificados. Todos los judíos sabían que la cruz significaba muerte. Entonces, cuando el Señor decía, toma tu cruz y sígame, está dispuesto a morir por seguirme. Así nosotros deberíamos de estar dispuestos a tomar nuestra cruz, amados. Pero bueno, sigamos. 22, por favor. Pero él, afligido por esta palabra, ¿cómo estaba? Afligido por esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. El muchacho era rico, pero además dijimos que era un muchacho bueno. Era un buen muchacho. Ahora la pregunta es, ¿le alcanzó a ser bueno? ¿Le alcanzó a haber tenido toda la vida intentando cumplir la ley de Dios? Cuando conoció la revelación de Dios para él y vio que no le era conveniente,
Porque la vida en el Señor para muchos no es conveniente porque les estorba a todos sus proyectos personales, sus deseos personales. No me conviene, pastor. Eso no es para mí, pastor. Yo ahorita estoy ocupado en mi propio éxito, en mi propio desarrollo personal. O sea que no hemos hecho parte a Dios de nuestro desarrollo personal. Y como le dije hace un rato, Dios tiene control de todo lo que respira, de todo lo que existe. Amados hermanos, así como no hay ningún pajarito que se muere sin la voluntad de Dios, así como un cometa no cruza el universo sin que Dios decida que cruce, así como el sol no podría seguir brillando si Dios dice, ya, ¿sabes qué? Ya no brilles. Así también Dios quiere formar parte de la vida de todos. Por eso es que Dios quiere, oiga bien y entiéndalo, amados hermanos, este es un principio bíblico que debería ser parte suya. Dios quiere ser parte de tu vida. Dios quiere gobernar y tú positivamente aceptes ese gobierno de Dios en tu vida, positiva y activamente. Dios quiere, oiga bien, que usted le tome en cuenta. Dios quiere que sus proyectos sean presentados delante de Él y conocidos por Él. Amados hermanos, mire, si ese muchacho, que además era rico y que podía aportar para el ministerio del Señor mucho dinero y que tenía una conducta que probablemente ninguno de nosotros hayamos tenido, porque yo me imagino a este muchacho al estilo de Job, ¿no? Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ni a Job ni a este muchacho le alcanzó su bondad. Cuando este muchacho se fue triste, yo me pongo a pensar qué habríamos hecho los pastores de esta generación. ¿Qué hubiésemos hecho? Hermano, ¿cuándo nos va a visitar? ¿Cuándo va a llegar a la iglesia? Mire que tenemos culto el viernes, mire que tenemos el culto domingo. Ay, pastor, aunque sea el domingo, llegue pues. Mire, aunque sea tarde pues, aunque sea al sermón, bueno, aunque sea la oración, véngase. Andamos nosotros allí negociando. Oiga bien, negociando. ¿Y sabe por qué lo hacemos, amado? Porque nosotros, Dios ha puesto carga en nuestros corazones y lo que el hermano Eliú no exagera en absoluto. Dios, oiga bien, no solo nos ha llamado, sino que ha puesto carga en el corazón de nosotros por cada uno de ustedes. Cuando se alejan del Señor, amados hermanos, es una pena para su pastor, es un dolor para su pastor, porque dice la Biblia que Dios ha hecho que nos aflijamos como que yo tuviese que dar cuenta por usted, pero no se equivoque, es usted quien va a dar cuenta por sí mismo. Entonces, amados hermanos, mire, el Señor cuando vio que el muchacho, el Señor le dijo y dice que, pero él afligido por esta palabra se fue triste. Es decir, que el Señor estaba diciendo, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y el muchacho se dio la vuelta y se fue. Con todo y su bondad, brother. Con todo y sus buenas obras. Con todo y haber cumplido la ley, no perfectamente porque nadie lo puede hacer. Porque allí mismo, con esa actitud, el muchacho le demostró que no era capaz de cumplir ni siquiera el primero de los mandamientos, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. El muchacho no podía amar a Dios más de lo que amaba sus riquezas. Y entonces, usted no ve en la Biblia que el Señor dijo, bueno, no vendas el 100%, pues, sino que la mitad, vende la mitad nada más. Y lo ve, no te vayas, muchacho bueno y rico, no te vayas, vente para acá, el 25%, el 10%, el 5%, no vendas nada, pues, pero venite. Ahí nos apoyas en las campañas que hagamos. Mire lo que pasó en el versículo 23, por favor. Entonces Jesús, mirando alrededor, póngase usted la atención, venite. Y entonces imagínese que este muchacho, ve al muchacho rico, amén, huye. Y el muchacho, bueno, entonces estoy hablando con él, mira aquí. Y entonces yo le digo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo el muchacho? Regresemos, por favor. Pero él, afligido por esta palabra, haz lo que dice ahí. Ahí te avísale. Y el Señor lo vio irse
Vamos al 23. E inmediatamente se volvió. No lo siguió. ¿Y usted cree que Dios lo va a seguir, brother? ¿Y usted piensa que Dios nos va a aguantar todas las sinvergüenzadas que a veces hacemos? Perdónenme la palabra bien salvadoreña, todas las leperadas que hacemos en la vida. Todos los maltratos que le hacemos a la esposa, todos los maltratos que le hacemos a los hijos, todas las deshonestidades que hacemos allá afuera. Usted cree que Dios va, ay, pero venite, aunque sea así deshonesto, vente a tu casa. Dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos. O sea que habló aquí e inmediatamente se dio la vuelta. Y le dio la espalda al muchacho tal como él se la había dado. Por eso es que el Señor dice, volveos a mí. ¿Y qué dice el Señor? Y yo me volveré a vosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted peca, cuando usted es rebelde, Dios tiene a Dios frente a usted de espaldas. ¿Se entiende eso? Porque solo se tiene que volver el que está de espaldas. No crea que Dios, ay, pobrecito el niño, pobrecito el niño. O como la oración de las madrecitas, Señor, este mi hijo anda tomando, perdónalo y cuídalo, Señor, cuídalo en medio de ti. Y él es el más pícaro de los que andan con todos los amigos. Mi padre, yo le he contado lo que hizo mi padre. Después de 10 años de amar, de orar por este servidor que usted tiene enfrente, de 10 años de alcoholismo, mi papá se hartó y tenía toda la iglesia orando por mí. Todos los servicios, para terminar el servicio, salía mi nombre y todos oraban por mí. Y llegó un momento en que Dios ya puso un stop en el corazón de mi papá y se fue, dice él, que se fue él mismo a la alcaldía a sacar una partida de nacimiento y la metió compró una Biblia Thompson, y yo tengo esa Biblia, eso es lo peor, yo tengo en mis manos esa Biblia y me le puso una dedicatoria y allí está la partida de nacimiento. Y entonces fue a comprar la Biblia Thompson, metió la partida de nacimiento y se fue a la librera, a la librera que él tenía, con medio de un montón de libros de derecho, y allí metió la Biblia Thompson y le dijo, Señor, hasta este momento yo te he orado por mi hijo, pero hoy lo pongo en tus manos y haz con él lo que a ti te parezca. Amado hermano, me empezaron a pasar cosas de cosas. Hasta que con el tiempo llegué yo donde mi papá. Y le dije, no hay yo qué hacer. Y allí mi papá me dijo, hijo, y me presentó el evangelio y yo recibí a mi padre, mi Padre Celestial, al Señor Jesucristo, lo recibí de las manos de mi papá. Es que mi padre es mi padre por 2 veces. Es mi padre biológico y es mi padre espiritual. Él me presentó el evangelio. Amados hermanos, mire, hasta que de plano doblé rodillas y yo no era ni rico ni bueno, brother. Entonces nosotros debemos de reflexionar, debemos de volver en sí, antes que Dios nos mande a llamar. Y óigame, nos mande a llamar, yo no estoy hablando solamente de la muerte, sino que viene, Dios tiene sus auditores. Y esta idea yo la manejaba bastante bien antes porque yo trabajé en el Ministerio de Hacienda y yo era abogado en medio de auditores. Y entonces mandaban a los auditores junto con los abogados a fiscalizar a los, ¿cómo se llama?, a los consumidores. Y entonces, cuando de repente nosotros nos olvidamos de Dios, viene Dios y manda auditores a nuestra vida. ¿Cómo auditores? Manda ángeles. No, choque el carro, pierde el trabajo, tiene líos aquí, tiene líos allá, el hijo se le enferma, lo amenazan por gusto y se meten un montón de líos. ¿Qué está haciendo Dios? Dios ha mandado, mire, los ladrones a veces son auditores de Dios. Los problemas, aquel amigo, aquel jefe que usted ya no aguanta, Dios lo ha mandado a apretarlo a usted para que usted pueda ir a Dios y pueda volver a Dios y pueda incorporar a Dios en todos los aspectos de su vida. Mire lo que dice el versículo 24, por favor. Los discípulos, volvamos al 23, por favor. Vamos a ver. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, oiga esto, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Ese era un problema en el tiempo del Señor Jesucristo.
Porque como en ese tiempo, como ahora en el calor cristiano, el hermano que tiene buen testimonio también tiene que tener buena plata porque Dios lo ha bendecido por su buen testimonio. Eso es lo que piensa la gente. Pero usted no conoce a esa persona que supuestamente tiene buen testimonio y tiene dinero, cómo es dentro de su casa, cómo es en sus negocios, cómo es en su vida personal. Y entonces, eso se pensaba de todos los fariseos. Cuando usted escucha hablar en la Biblia de un fariseo, está hablando de una persona que tenía plata. Un fariseo debía por fuerza tener plata, porque era una persona religiosa y tenía que mostrar la bendición de Dios con sus propios bienes. Y entonces los discípulos que admiraban a los fariseos, de repente dice el Señor, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 24, mire, oiga por favor, los discípulos ¿qué hicieron? Se asombraron de sus palabras porque les vino a dar vuelta lo que ellos pensaban. Riqueza es sinónimo de bondad, sinónimo de bendición. Y muchos todavía tienen eso en la cabeza, amados hermanos. Mire, cuando la riqueza viene como bendición de Dios es diferente. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces vea, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles cuando vio que les había topado la cuerda y estaban patinando mentalmente, vino el Señor y les dijo, hijos, ¿verdad? Hijos. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ya no era solo los que tienen riquezas, sino que los que han puesto su confianza en las cosas materiales. Pero eso no satisfacía su admiración, los sorprendidos que estaban, porque ellos andaban allí y seguían con el Señor. Porque ellos, desde que seguían al Señor, ya no trabajaban, ya no eran pescadores, ya no se dedicaban a la pesca o cualquier otra cosa que hacían, porque el Señor Jesucristo los sostenía. Mire lo que dice después, dice, voy a decirles, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, entiendan, hombre, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios, ¿a quiénes? A los que confían en la riqueza. Amados, usted confía en la riqueza. Usted tiene plena confianza en las cosas que Dios le ha dado y no en Dios. Usted ha cambiado de lugar sus prioridades. 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mira, yo he visto cómo pastores se dan vuelta con eso. No, es que se habla de la aguja, de la puerta, de los muros, que no sé qué, y habla de otra cosa. No, hermano, eso, lo que ahí dice, eso es lo que está dando a entender. O sea, dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Mire, hermano, yo para enhebrar una aguja me tengo que cambiar de lentes. Así de sencillo. ¿Por qué? Algunos de ustedes quizás no, ¿verdad? Pero yo sí, tengo que poner lentes más fuertes para poder ver y pasar el hilo por el hoyito de la aguja. Pase un camello, brother. Eso es como imposible. Pues ustedes sin Dios y en su amor a sus riquezas, olvidándose de la voluntad de Dios, creyendo que usted esté salvo, sin frutos dignos de arrepentimiento, amados hermanos, qué tremendo. Mire, y ese es uno de los temores más grandes. Estarle predicando a una iglesia que cree que es salva sin serlo. Eso es miedo, brother. Miedo. Y por eso es que cuando predico, yo he hecho sermones, amado, yo he hecho sermones de ánimo, sermones de prosperidad, pero me da miedo predicarlos. Porque la mayoría de esos son mentiras. Porque si estamos en pecado, no estamos en el agrado de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo no estoy hablando de que la salvación se pierda o no se pierda. No. Es que la Biblia dice que Dios está enojado con el pecador todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Y dice la Biblia que Dios tiene alzada su mano contra el pecador. No lo está saludando así como las misas, ¿verdad? No, está hablando golpe.
Entonces, amados hermanos, si la cosa es así, y mire lo que dice después. Oiga esto, versículo 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Mire, hermano, ni rico ni pobre. Que como aquella canción, ni joven ni no sé qué, ¿verdad? Pero oiga bien, ni rico ni pobre, ni bueno ni malo. Para el hombre es imposible que con su propia justicia pueda pagar el precio de la entrada al cielo. Porque ese era su problema. ¿Quién pues podrá ser salvo? 27, por favor. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. No, es que hay que caminar hasta alcanzar la salvación. ¿Cuántas veces han escuchado eso? He escuchado a demasiada gente que dice, no, nosotros estamos trabajando para nuestra salvación. Pues ese es un trabajo imposible. No importa lo que usted haga. No importa lo que usted haga. Como aquel que cantaba, quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies. Algunos se conoce la canción nueva, ¿verdad? Viejísima. ¿Ah? Ni eso, bro. Ni eso. Entonces dice, mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. ¿Por qué? Porque todas las cosas son posibles para Dios. Versículo 28. Entonces Pedro estaba abatido, man. Porque él no era ni rico, ni tampoco era bueno. Ni rico ni pobre, entonces ¿qué era? ¿Ah? No era bueno, pero andaba detrás de él haciendo obras. Y entonces Pedro abatido, por eso es que a Pedro lo regañaban más. Mire, a Pedro le dieron unas arrastradas del Señor. ¿Por qué? Porque él hablaba en nombre de todos. Y entonces vino el Señor y le dijo, Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En otras palabras, si este muchacho no tiene oportunidad, ¿dónde quedo yo? Yo estoy detrás de ti. Si este muchacho no la hace, menos lo hago yo. Y entonces dice, oiga 29, por favor. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, oiga esto, acaba de decir que para el hombre es imposible, ¿sí? Pero miren lo que dice, de cierto os digo que no hay, esa es una imposibilidad, no hay ninguno. Otra manera de decir ninguno, nadie. No hay ninguno que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, versículo 30 por favor, que no reciba cuanto mi hermano. Y nosotros nos olvidamos de la vida en el Señor. ¿Tú solo sos iglesia? Sí, porque a mí eso 100 veces más me suena en la cabeza, brother. Y cuando de repente tengo una necesidad, me doy cuenta que esa necesidad tiene mucho que ver porque me he retirado de las labores que Dios me ha pedido hacer. Amados, mire, Dios puede ordenar las riquezas como Él quiera. Y entonces dice, oiga esto, dice que no reciba 100 veces más ahora. ¿Cuándo? ¿En el cielo? No. Esto es lo increíble, pues. En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con el detalle de la persecución, porque usted representa el Evangelio, y en el siglo venidero, la vida eterna. No hay nadie que entregue algo por Dios que Dios no le retribuya 100 veces más. Vamos al siguiente, por favor, ya casi terminamos. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Amados hermanos, Dios le da vuelta a tanta cosa. Y algunos que consideran ser muy buenos y que están bendecidos por buenos, pero se han olvidado del Señor. ¿En qué sentido, amados? Yo sé que todos ustedes hacen buenas obras, pero una buena obra para que sea agradable a Dios tiene que ser pensada en Dios y no en que lo aplaudan a usted. Cada servicio que usted le presta a Dios es por amor a Dios y por amor a los hermanos, no para que alguien le aplaude. ¡Wow! El hermano cómo sirve. Hermano Eliú viene y canta. A mí me encanta cómo canta el brother.
Pero para que eso sea agradable a los ojos de Dios, tiene que cantar por amor al Señor. Y yo sé que así lo hace. Y esa es una obra que agrada a Dios. Y hay mucha gente haciendo las cosas para ser aplaudido. Amados hermanos, en otras palabras, lo que Dios quiere, mi querido hermano, lo que Dios quiere es que no confíe en usted, no confíe en sus riquezas, no trate de portarse bien para llegar al cielo, no trate de portarse bien siquiera, oiga bien, siquiera, porque así va a agradar a Dios. No, agrade a Dios, pórtese bien, haga lo mejor por amor a Dios, pensando en Dios. No para ganarse su confianza, no, es porque lo ama. Mire, ¿usted por qué hace las cosas por sus hijos? ¿Para ganarse el favor de sus hijos? Para que cuando esté viejito me mantengan, pastor. Mire, ese es un costal roto, brother. Entonces, tiene que hacerlo pensando en Dios. Tiene que amar a su esposa pensando en Dios. Tiene que amar a sus hijos pensando en Dios. Tiene que ser fiel en su trabajo pensando en Dios. Por serle fiel a Dios. ¿Se comprende eso, iglesia? Porque no puede usted pensar que por lo que usted hace, por lo que usted dice, usted va a poder llegar al cielo. Por favor, mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Por favor, ponga atención a eso. El apóstol Pablo nos enseña esto. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Oiga esto, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas. Lo que está anterior es la hoja de vida del apóstol Pablo. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, etc. Entonces dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo y lo tengo por basura. La traducción literal es excremento. Y entonces dice, para ganar a Cristo, versículo 9, y ser hallado en Él, oiga esto, y esto es lo básico, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Si yo no puedo ser salvo por obras, si no hay nada en mí que pueda agradarle a Dios como para que me deje entrar, entonces, ¿de qué manera yo puedo hacerlo? Para Dios, para el hombre, es imposible. Mas para Dios, todas las cosas son posibles. Si yo no doy la talla de perfección, la Biblia dice, sed santo porque vuestro Padre es santo, sed perfectos porque vuestro Padre es perfecto. ¿Damos la talla de santidad? Pregunto yo. Mi hermano Asensio, ¿damos la talla de santidad? ¿Damos la talla de perfección? No, no la damos, no la alcanzamos, porque es imposible alcanzarlo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar en Dios. Vivir la vida cristiana confiando en Dios. Me equivoco, ¿qué tengo que hacer? Primera de Juan 1:9, ¿qué es lo que dice? Si confesares. Vamos a ver, primera de Juan 1:9, por favor. Amados hermanos, usted tiene que aprender a confiar en Dios. Amados, no somos como el muchacho, no somos buenos, no somos, bueno, quizás usted sí, pero yo no soy rico. Y no tengo esperanzas de ser rico primero Dios, pero de agradar a Dios por quien yo soy, yo no tengo esperanza. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, o sea, porque vamos a pecar, no lo estoy invitando, oiga, sino que vamos a pecar, porque somos pecadores. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar el qué? Nuestros pecados, y además de perdonar nuestros pecados, ¿qué hace? Mire, hermano, hay algo que usted no puede quitarse. Hay una costumbre, hay un hábito, hay un pecado que usted no se puede quitar. No lo tenga en silencio, no se los confiese a los hermanos, por favor, porque a veces eso es peor. No, vaya a Dios y confiéselo a Dios. Él no solamente lo va a perdonar, sino que va a ir limpiándolo poco a poco. Pastor, fíjese que tengo una pasión por. No me lo diga a mí, hermano. Dígaselo al Señor. Y aunque usted por dentro tiemble de deseos, pídale perdón al Señor. Y dígale al Señor, Señor,
perdóname, límpiame, porque Él ha prometido que si usted confiesa su pecado, Él le va a limpiar. Y entonces dice, y limpiarnos de toda maldad. Filipenses capítulo 4, amados hermanos, versículo 13. Oiga bien, por favor, yo no doy la talla y usted tampoco, pero Dios ha dicho que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No doy la talla, pero todo lo puedo. ¿Se comprende eso? Yo no puedo, pero por eso estoy en Cristo. Yo no puedo ser perfecto, por eso confieso mis pecados. Porque cuando los confieso no solo me perdona, sino que me limpia. Cuando creo que ya no puedo, yo voy al Señor, levanto mis manos, le digo al Señor que me fortalezca. Y Él me dice, yo soy el Dios que te fortalece. Y entonces vuelvo a comenzar. Y entonces, oiga, ves, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 19, por favor, versículo 19. Mire lo que dice, porque si algo nos falta para dar la talla, mire lo que dice Dios, y esa es una promesa. Mi Dios pues suplirá ¿el qué? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No alcanzamos, pero con Dios sí. No puedo, pero con Dios sí. No puedo controlar mis impulsos, pero con Dios sí. La gente no me valora, pero Dios sí. Y aunque hoy se puedan burlar, si usted aprende a confiar en Dios, ellos mismos van a ver la obra de Dios en usted. No damos la talla, brother. Por eso necesitamos ayuda. Romanos 8:1. Ya terminamos, solo estamos leyéndolos, amados. Romanos 8:1. Oiga esto. Ahora pues, ¿cómo es para los hombres la salvación? ¿Cómo dijo el Señor que era para los hombres la salvación? Imposible. Ahora esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánto hay de condenación? Ninguna, ninguna. Vamos al versículo 37, por favor. Oiga esto, por favor. A veces nosotros nos sentimos en tal oscuridad y en tal debilidad que creemos que no podemos. Me ha pasado a mí. Yo sé que le pasa a usted, mi hermano, cuando yo me siento que estoy deprimido, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento bajo, mire, esas predicaciones de ánimo, que todo lo puede, que no sé, que mire, yo no las puedo soportar, porque sé que todo eso es mentira. Yo necesito llegar a la mata, llegar a la palabra, enamorarme de la palabra, ver la promesa, que el Señor lo haya prometido, agarrarme de ahí, porque oiga, cuando me agarro de la palabra de Dios, llueve, truene, relampaguee, yo voy a salir adelante porque Dios está conmigo. Oiga esto, antes en todas estas cosas, oiga esto, somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy como seguro. Y dijo que era imposible, pero en Cristo, ¿cómo estoy? Seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, oiga esto, ni lo presente, ni lo porvenir, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, póngase de pie, por favor. Obvio que no damos la talla. Que muchos de nosotros lo que somos pecadores asolapados. ¿Se entiende esa palabra? Eso somos. Y de eso, amados, todos estamos conscientes. Y por eso corremos a Dios. No tenemos riquezas que a Dios le puedan interesar. No tenemos la bondad como para ganar el favor de Dios. A veces ni la familia nos quiere, brother. Recuerdo una vez en la iglesia, estaba con mi papá. Y como yo quería estudiar en un seminario, prácticamente mi papá casi que me corrió. Y para que él no pecara, le dije, no, nosotros decidimos irnos. Porque el ministerio era laico y ahí no había que estudiar, pues, un seminario. Pero desde entonces mi corazón quería aprender más.
Y eso fue un par de días antes de mi cumpleaños. Yo estaba acostumbrado que en mi cumpleaños y en los cumpleaños de mis hermanos y todo eso, pues hacíamos reunión y el montón de familia, ¿verdad? Y dando el montón de abrazos. Pues entonces, ya fuera de la iglesia, llegó mi cumpleaños. Y me dijo un hermano Mario, me dijo, ¿por qué no viene a tomarse un cafecito? Y bueno, el hermano no se dio cuenta que era mi cumpleaños, pues fui. Y este hermano se comunicó con mi esposa. Y mi esposa le contó lo que había pasado. El hermano habló porque sí se recordaba de mi cumpleaños. Pues en la casa del hermano, él se encargó de llamar a toda la gente cercana con la cual yo había tenido algún tipo de relación espiritual en el Señor, por supuesto. Y entonces cuando yo llegué, de aquellas casas que tienen una sala bien pequeñita, una entrada pequeñita, pero después son grandes. Y entonces cuando llegué a la segunda parte de la casa, habían más de 100 personas ahí. Y esa noche yo no tuve el abrazo de mi padre, de mis hermanos, de mis primos, ni nada. Ninguno de ellos me habló, ninguno de ellos me dijo nada. Pero yo pasé como 25 minutos dando abrazos. Y cada quien que me abrazaba me decía, hermano Mario, yo me recuerdo cuando usted llegó a mi casa y cuando nos habló del Señor. Yo me acuerdo todo el tiempo que usted pasó aconsejando, yo me acuerdo que mis hijos, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de lo otro. Y allí ese día yo encontré el significado de los 100 veces más. A veces, mi querido hermano, es tiempo de poner los ojos en Dios. Es tiempo de descansar en Dios. Ni perfectos, ni buenos, pero sí completos en Dios. Vamos ahora. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, porque no nos has dejado en nuestra propia justicia, sino que por el contrario, Señor, es tu justicia la que sigue reinando, Señor. Por eso, Padre, es que ahora como antes, tu fuerza en nosotros, Señor, y ayúdanos, Dios, a caminar firmes contigo. Gracias, Dios. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por haber estado con nosotros. Va a salir una oración en su pantalla. Repítala con fe. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Hoy descansa nuestro corazón en ti, Señor. Es cierto, no damos la talla, pero contigo. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.